Bien, como Liliana dijo, vamos a hablar de dengue, que es una enfermedad transmitida por el mosquito, reemergente. Y bueno, en esta primera etapa voy a hablar un poco de la revisión de la misma, de la situación epidemiológica de la clínica y un poco del ciclo viral del virus. El dengue es una infección viral sistémica autolimitada que está transmitida a humanos por la picadura de mosquitos. Entonces estamos frente a una enfermedad que necesitamos un vector, que es el mosquito hembra del género Aedes, que puede ser Aedes aegypti, fundamentalmente en el continente americano, y también Aedes albopictus. Con respecto al virus, el virus es un arbovirus. Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos, así como tenemos el virus del dengue, tenemos el del Zika, el de la encefalitis japonesa y otros arbovirus. El género de Flavivirus familia Flaviviridae. Es un virus de RNA simple cadena y del virus del dengue tenemos 4 serotipos. El DEM1 al DEM4, que son muy similares, pero tienen diferencias en la proteína de envoltura de un 30%. No sé si ven que hay algunas rayas en la pantalla, puede ser, no sé si se ve bien. Acá lo que quise es demostrarle la distribución global del arbovirus Aedes aegypti. El Aedes albopictus se presenta también en América, pero fundamentalmente en la región de América del Norte y fundamentalmente en Asia. Si bien este vector se lo ha detectado en América, fundamentalmente al que se le atribuye la capacidad de vector es al Aedes aegypti. ¿Cuáles son las características del vector? El mosquito tiene hábitos domiciliarios. Si bien también lo encontramos en otro ambiente, como es en los ambientes selváticos, y es responsable de la infección de los monos, es una enfermedad urbana y en las ciudades y cerca de los domicilios se presenta debido a los hábitos que tiene. Tiene hábitos domiciliarios y fundamentalmente se encuentran en los domicilios y también alrededor de las casas, en todo lo que que contenga líquido, que contenga agua potable. Este vector tiene hábitos diurnos, puede picar en cualquier momento del día, pero sobre todo lo hace a primera hora de la mañana y al atardecer. Aunque dentro de los domicilios, como sabemos, cuando el mosquito entra, si hay luz prendida también puede picar. Hay factores que han ido favoreciendo el aumento de esta enfermedad a través de los años y son todos aquellos que aumentan la presencia del mosquito, que son el aumento de la población mundial en las áreas urbanas de una forma rápida y desorganizada. ¿Esto a qué ha llevado? A que las grandes urbes que han crecido en forma rápida lo han hecho con una insuficiente provisión de agua potable. Entonces, debido a esto, en todos esos contenedores de agua potable que tienen que tener en estas zonas mal organizadas, ahí el mosquito, el vector, pone sus huevos y tenemos, digamos, la cría para gran parte del año, no solamente para los meses que van de noviembre hasta mayo. También la inadecuada recolección de los residuos y el aumento de la temperatura del planeta, el cambio climático fundamentalmente. Entonces, este vector no lo voy a encontrar ahora solamente en zonas tropicales y subtropicales, también lo voy a encontrar en otras regiones. ¿Qué se le suma al vector? El gran aumento de las migraciones y viaje alrededor del mundo. ¿Con esto qué pasa? Puede ser que en algún lugar tenga el vector, pero si la gente no se moviera tanto, no hiciera tantos viajes, no traería el virus cuando está en la forma virémica y así se puede cerrar el ciclo. Entonces, para que exista la transmisión del virus, ¿qué se necesitan? Tres factores. Una, la hembra de mosquitos Aedes aegypti, circulación de personas infectadas y virémicas y personas susceptibles. Si alguna de estas tres cosas no están, no se puede dar la infección viral, porque yo puedo tener una zona llena de mosquitos, pero si no tengo ninguna persona infectada, no se va a dar la circulación autóctona del virus. ¿Por qué? Porque el virus no se transmite ni de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, ni respiratoria, ni sexual. Lo único que se ha identificado, y es bastante infrecuente, es una transmisión a través de transfusiones y la transmisión vertical de la madre al bebé, pero esto se da fundamentalmente cuando la infección de la madre se produce en la última etapa del embarazo. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es que
tengo dos individuos, uno infectado y uno no. El periodo de incubación del virus es un periodo de incubación extrínseca que se da dentro del mosquito y un periodo de incubación intrínseca que se da dentro del ser humano. Cuando un mosquito que no esté infectado pica al humano, el periodo virémico, que generalmente va desde un día antes a que tenga fiebre hasta 5 días después, el mosquito se infecta. El mosquito al infectarse cumple todo el ciclo viral en el intestino del mosquito, el mosquito queda infectado de por vida y con capacidad infectante hasta que muere, y ahí el virus se reproduce y se almacena, queda como reservorio del virus del dengue para toda la vida. Entonces, el mosquito es reservorio y vector. Luego de un periodo de incubación, disculpen. Entonces, luego de un periodo de incubación que va entre 7 y 14 días, el mosquito, al volver a alimentarse, cuando se vuelve a alimentar, pica a otra persona en ese momento para alimentarse y le inyecta el virus. Luego de un periodo de incubación que va de 3 a 14 días, normalmente con una media de una semana más o menos de tiempo, la persona se infecta y está normalmente otra vez virémico, que es la persona número 2, que al ser picado por otro mosquito va a volver a iniciar el ciclo. Con respecto a la estructura del virus, el virus del dengue es un virus envuelto, está constituido por una única hebra de RNA, es un RNA monocatenario de polaridad positiva, está envuelto por la proteína C, que es de la cápside, el RNA está envuelto por la proteína de la cápside, y todo esto por una membrana lipídica que la extrae el virus de la célula que infectó en los humanos, y en esta membrana tengo dos proteínas, la proteína de membrana, que se sintetiza como precursor, y la de envoltura, que como les dije es muy importante porque es la que va a estar en contacto con la inmunidad del paciente y va a generar la respuesta inmune humoral. Las proteínas que codifican el virus, tenemos proteínas estructurales y no estructurales. Es decir, ese único RNA del virus codifica una única poliproteína, porque tiene un único marco de lectura, donde se sintetizan 3 proteínas estructurales, la proteína de la cápside, la proteína de membrana que se sintetiza como un precursor, y la proteína de envoltura. Y después todas las proteínas no estructurales, de ahí viene NS de non-structural, desde la 1 a la 5. Las funciones de estas proteínas, simplemente les voy a mencionar las más importantes. La proteína C, entonces, lo que hace es proteger, es la proteína de la cápside, y protege al RNA viral de la degradación. La proteína de membrana participa en la regulación de la función viral y del plegamiento de la proteína E. Mira, acá con la no, más o menos, acá con la Hola, florita. se escuchan un montón de voces. Yo metí 2,5 kilos. Hola. Javier, ¿puedes Yo silenciar al estoy diciendo resto? las dietas que me tira mi familia, ya mi hermana Hola, me Javier, da se asado, mi escucha amiga todo. me da locro, ¿viste? Es de ladrillo. Javier, Sí, me cocina. Para un minuto. Hola a todos, Sí. ¿pueden silenciar? Hace un poquito, en bolo, 100 mililitros más o menos de gas, con desflujado al disco, le subís el flujo. Listo, perfecto. Javier, ¿puedes silenciar a todos, por favor? Dale, Estar gracias. atento porque está hablando todo el mundo. Dale. Hola, ¿me escuchan ahora? No. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Vero, ya está todo silenciado, se escucha bien. Perfecto. Bueno, continúo entonces con las proteínas. La proteína entonces de membrana tiene una función muy importante en la regulación de la fusión viral y sobre todo en proteger a la proteína E, que es la que va a tener interacción con el sistema inmune, de su estructura, porque si esta proteína E alcanza el pH ácido de la célula antes de ser expulsado, cambia la estructura y no es inmunogénica. La proteína E es la proteína que interactúa entonces, como les dije, con las moléculas receptoras de membrana de las células vulnerables, y es la que establece el serotipo viral. Esta proteína es el principal inmunógeno del virus e induce la producción de anticuerpos neutralizantes. Esta proteína es la que le da diferencia a los 4 serotipos.
esta proteína tiene entre un 60 y un 70% de similitud de los nucleótidos, como es de los aminoácidos, disculpen, de la proteína, de un serotipo al otro. Bueno, dentro de las no estructurales, la más importante es la NS1, que esta proteína la puedo encontrar tanto anclada en la membrana del retículo endoplásmico, que es donde se procesa este polipéptido inicial, como también en el espacio extracelular. También estimula el sistema inmune, esto es importante. La NS3, que tiene función helicasa y proteasa y actúa en la síntesis del RNA, y como todo virus, también sintetiza una proteína, la NS4B, que suprime al interferón beta y al interferón gamma, es decir, es para proteger al virus y poder multiplicarse. Y la NS5, entonces, que actúa como polimerasa de la replicación viral. Esto es un ejemplo de lo que ocurre en el ciclo de infección del mosquito, cuando el mosquito que está infectado pica a un individuo, a través de sus glándulas salivales le inyecta el virus. El virus, ¿por quién va a ser captada? Por las células que están en la dermis y en la epidermis, que son los queratinocitos y las células de Langerhans. Estas células son infectadas. ¿Y por qué son infectadas? Porque tienen las moléculas receptoras que se van a unir a la glicoproteína E, a la de envoltura. Una vez que es infectada, esta célula ingresa al ganglio linfático, ahí ocurre su ciclo de reproducción del virus, también se reclutan el resto de las células del sistema inmune, los macrófagos, monocitos, que todos se infectan y actúan como células presentadoras del antígeno. La célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito T, el T coopera con el B y se generan los anticuerpos, las inmunoglobulinas, disculpen. Y se generan las inmunoglobulinas. Esos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes y son los que van a hacer que a lo largo de los 4 o 5 días caiga la viremia, porque son neutralizados por estos anticuerpos. Siempre que sea la primera infección, porque son anticuerpos neutralizantes contra un solo serotipo. Una vez que se da la viremia, cuando se da la viremia, ocurre la infección del resto de células que son afectadas por el virus, que son células endoteliales, las plaquetas, células nerviosas. Bueno, y en esta etapa, cuando un individuo es picado por el virus, es picado por el mosquito, se vuelve a infectar. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad? Una de ellas, el tropismo celular. Si no hay células que tengan un receptor para la glicoproteína E, el virus no puede entrar, no se puede multiplicar y no existe infección. ¿Las células cuáles son? Los monocitos, macrófagos, células dendríticas, queratinocitos, es decir, todas las células del sistema inmune en primera instancia, y luego cuando se da la gran viremia, luego del ciclo de reproducción, también se afectan los hepatocitos, el endotelio, las plaquetas. La respuesta inmune en la primoinfección. En la primoinfección, la respuesta inmune está dada por la producción de anticuerpos neutralizantes con la glicoproteína E, y es inmunidad homóloga. No, la inmunidad que genera la persona es de por vida, y si una persona es infectada por el mismo serotipo, es casi improbable que genere una infección. ¿Por qué? Porque tiene los anticuerpos y tiene un rápido ascenso de los anticuerpos IgG que neutralizan nuevamente al antígeno. Pero no es una inmunidad heteróloga. Si se infecta por otro serotipo, va a generar una respuesta inmune a la segunda infección. Esa segunda infección, como está generada por anticuerpos, como los anticuerpos que tiene el individuo son heterólogos y no homólogos, lo que ocurre es una respuesta intensificada por el anticuerpo dependiente, y eso es lo que lleva a una inflamación exacerbada. Para resumir, ¿qué es lo que ocurre? El anticuerpo no es neutralizante, se une de una manera no muy efectiva a ese nuevo serotipo viral. Por medio de la fracción FC del anticuerpo, se unen a los monocitos y macrófagos de una manera que no posibilitan que el macrófago o el monocito eliminen al virus. Y este ingreso a estas células hace que el virus se siga multiplicando en los monocitos y macrófagos sin ser eliminado y genere una respuesta inflamatoria exacerbada. También la patogenia de la enfermedad está dada por la activación del complemento, que ocurre desde el primer momento, obviamente, y también el complemento se activa por esa proteína no estructural que les nombré al principio, la NS1, en forma directa.
esta proteína tiene capacidad de activar el complemento y generar el complejo de ataque a la membrana. También hay un proceso autoinmune. Esta proteína NS1 es similar a algunos antígenos que se encuentran en el endotelio y en la plaqueta. Entonces se genera una destrucción por autoinmunidad. Disculpen, porque ese anticuerpo reacciona en forma cruzada en vez de contra el antígeno NS1, sino contra plaquetas y contra el endotelio. Bueno, esta es una manera resumida de lo que ocurre. Entonces, en la infección de la célula por el virus del dengue, el virus ingresa a la célula presentadora del antígeno, esta célula presentadora del antígeno lo procesa, se lo presenta al linfocito T, el T en colaboración con el B, genera anticuerpos. Homólogos son neutralizantes. Ahora, esto puede controlar la infección, pero en una segunda infección, si lo que ingresa es otro serotipo, los anticuerpos son heterólogos, no neutralizantes, y esto favorece la infección de macrófagos y células dendríticas, aumentando los títulos del virus. En esa activación de linfocitos también se activan linfocitos que generan anticuerpos con reactividad cruzada contra el endotelio, contra las plaquetas y contra proteínas plasmáticas, por lo cual hay alteración en la coagulación. Bueno, una vez que ya vimos más o menos cómo es la patogenia de la enfermedad, cómo el virus genera, todo lo que les comenté recién del cuadro inflamatorio se da porque hay desde el primer momento una gran liberación de citoquinas, que en la segunda parte de la enfermedad, cuando se infecta por otro serotipo, esa producción de citoquina es en forma incontrolada, que es lo que genera los cuadros graves del dengue. Con respecto a la clínica de la enfermedad tiene un periodo de incubación de 3 a 15 días, con una media de 4 a 6 días, y no todas las personas que se infectan por el virus del dengue se van a enfermar. El 75% hasta el 80%, según la bibliografía, son asintomáticos. Y de los sintomáticos tenemos muchos de ellos que cursan cuadros leves, que son cuadros febriles agudos, que no van más allá de 7 días. Cualquier cuadro febril específico que supere los 7 días no se relaciona con dengue. Después tengo los cuadros clásicos con fiebre más alguno de estos signos o síntomas: intenso malestar general, cefalea, dolor retroocular. Este dolor retroocular es bastante característico y molesto, dolor muscular y articular, y en menos del 50% de los casos se produce un exantema tardío, aunque en la enfermedad aguda, en la primera etapa, se puede producir ese exantema que la verdad es muy pruriginoso. Y por último, entonces tengo los leves, los que tienen fiebre y cualquiera de estos signos o síntomas, y los graves, que tienen todo lo anterior, no es que no tengan fiebre, sino que tienen fiebre y todos los otros signos, pero ya presentan manifestaciones hemorrágicas, gran pérdida de plasma hacia las cavidades serosas. La complicación más severa es que esa gran acumulación de plasma se dé en la pleura y el paciente entra en distrés respiratorio. Y si la pérdida de líquido hacia las cavidades serosas sigue aumentando, se produce un shock hipovolémico, donde ya el paciente está frío, taquicárdico, hipotenso. Bueno, y otra de las manifestaciones que tiene del dengue grave es la afección de órganos. Si bien es mucho menos frecuente que las manifestaciones hemorrágicas, el paciente puede presentar una encefalitis, miocarditis y hepatitis severa a causa del virus del dengue. Bueno, acá les quiero mostrar las etapas clínicas. En la mayoría de los casos, como les dije, el cuadro termina en un cuadro febril, la enfermedad se autolimita, el paciente tiene 4 o 5 días, 3 también puede ser de mucha fiebre, y luego comienza la disminución. Cuando disminuye la fiebre, el paciente puede ocurrir que mejore lentamente, pero ya empiece su etapa de recuperación, o que pase a una etapa crítica donde haya una gran extravasación de plasma. Es decir, si el paciente está febril, tiene viremia, su hematocrito va a estar normal, sus plaquetas también, aunque hay muchos pacientes que la resuelven sin complicaciones y tienen una baja de plaquetas, porque inicialmente se puede producir una plaquetopenia, una disminución de los leucocitos también, blancos de 3000,
no es infrecuente ver, el paciente está deshidratado, pero todo esto lo mejoran en 3, 4 días, a más tardar 5 después de que pasa la fiebre. Aquellos que no mejoran y que empiezan a tener signos de alarma, llegan a una etapa crítica donde hay gran extravasación de plasma. ¿Qué ocurre entonces? Como se pierde mucho plasma, hay un gran aumento del hematocrito y también hay un gran descenso de las plaquetas. No porque no haya producción, sino porque son destruidas las plaquetas. Y posteriormente, viene la etapa de recuperación, donde ya los pacientes, porque la etapa crítica suele durar 2, 3, como un máximo de 12 horas, y rápidamente reponiendo líquidos, el paciente ya está en terapia intensiva, pero rápidamente esto puede revertir en el término de 3, 4 horas, es raro que dure más allá de 12 horas. Después viene la etapa de recuperación, donde quizás algunos pacientes queden con sobrecarga de líquido, y hay que tener mucho cuidado con los pacientes con insuficiencia renal, porque la sobrecarga de líquido suele ser importante. Y un indicador de que el paciente ya mejora es el rápido aumento de las plaquetas. ¿Cuáles son los signos de alarma entonces? Cuando una persona, esta enfermedad, el dengue, es muy dinámica, es una enfermedad sistémica y muy dinámica. En cuestión de horas puede ser que el paciente esté bien y empiece a decaer, a empeorar. Entonces hay que estar atentos a esos signos de alarma, porque mientras el paciente esté febril, con malestar y dolor retroocular y no muchas cosas más, el paciente ni siquiera es internado, se lo maneja desde la casa. El problema está cuando tiene signos ya de alarma, como son dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, somnolencia e irritabilidad, y hepatomegalia, que se da fundamentalmente en niños. Si hay posibilidad de tener un laboratorio en el mismo momento que el paciente llega al sanatorio, ya se va a encontrar un hematocrito elevado y plaquetas bajas. ¿Qué es importante? Detectar cualquiera de estos signos de alarma, porque si se los identifica, se inicia precozmente una terapia de reposición de líquidos por vía intravenosa y se puede prevenir el shock. Entonces, si uno previene el shock porque detecta estos signos de alarma, está previniendo también las grandes hemorragias. Por eso es muy importante, y siempre que un paciente, aunque esté en la casa recuperándose, se le advierte de los posibles signos de alarma para que ante el menor indicio de alguno de ellos concurra a un sanatorio para poder reponerle líquidos y que no llegue al estado de shock. Con respecto a la clasificación de dengue, inicialmente se clasificaba al dengue como fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, con o sin shock. Pero era una clasificación que dependía mucho del laboratorio y que tampoco incluía los casos severos de dengue, como son los órganos específicos, a la encefalitis, a la hepatitis. Entonces la OMS hizo un estudio internacional con 2.000 pacientes confirmados, donde propone una clasificación binaria, dengue o dengue grave. No hay otra clasificación. Dentro de los pacientes con dengue, tengo los que no tienen signo de alarma, todos estos son manejados estando en la casa. Los que presentan signo de alarma, acá ya necesito que el paciente esté internado, y el dengue grave, que se manifiesta por escape masivo de fluidos, hemorragia grave o daño de algún órgano, como les dije, el hígado, el miocardio, etc. Esta es la clasificación que se llevó a cabo después de este estudio con 2.000 pacientes. A ver, quería ver si me quedaba algo. Bueno, entonces lo que les dije, es muy importante detectar estos signos de alarma para que esto, que si bien no es siempre, se pueda evitar. ¿Cuándo sospecho que un paciente puede tener dengue? En cualquier persona de sexo y edad que tenga fiebre de menos de 7 días de evolución, sin afección de las vías aéreas superiores, ni otra etiología definida, acompañada por 2 o más de los siguientes signos o síntomas. Entonces, cualquier persona con fiebre que no supere los 7 días, que no tenga afección a las vías aéreas superiores, y tenga cefaleas o diarrea, o erupciones o petequias, sospecho de dengue. ¿Tiene dengue? No, es un caso sospechoso de dengue. ¿Cómo confirmo este caso sospechoso de dengue? Bueno, lo considero que lo confirmo cuando tengo un diagnóstico de dengue, ya sea por el laboratorio, que es la segunda parte de esta charla, o por nexo epidemiológico, según la situación epidemiológica de la región. Nexo epidemiológico, ¿qué quiere decir? Que la persona que tenga sospecha de dengue venga de un lugar donde ya haya casos confirmados
de circulación autóctona de dengue por medio de estudios de laboratorio. Entonces, si una persona viene de esa zona, que ya está epidémica, tiene un diagnóstico confirmado de dengue por sospecha y no hace falta el laboratorio. Entonces, ¿de qué depende que sea un caso confirmado? Depende de que sea un área con circulación o sin circulación. Si es un área sin circulación autóctona, sí o sí lo tengo que confirmar por el laboratorio, y si es con circulación, con el solo hecho de tener fiebre de menos de 7 días y 2 o más de los signos o síntomas que les mencioné, tiene dengue. Entonces, en un área en la que ya se confirmó que hay un brote de dengue, el diagnóstico de laboratorio no está destinado al manejo de los casos, porque el paciente ya va al médico y tiene dengue, no va a esperar un resultado de laboratorio, lo trata como dengue si es necesario tomar alguna acción. Si no, solamente se hacen para vigilancia. Esto es lo que ocurre en algunas regiones, que ya está determinado con el sistema de salud, que se toma solamente en los sitios donde hay brotes, un 10% de esa población que se infecta, y sí le hago el laboratorio porque quiero ver si hay algún cambio en el serotipo y para ver cómo se va produciendo el brote. Con respecto a la situación epidemiológica en la Argentina, el vector, que es el Aedes aegypti, fue detectado nuevamente en 1984. A nivel mundial, después de la década del 60, cerca del 70, el vector había sido prácticamente eliminado, pero después por faltas de políticas de salud que continuaran con la eliminación del vector, fue apareciendo sobre todo en América, y para finales del 2000 ya en todos lugares tuvieron brotes de dengue, y en todos los lugares tropicales y subtropicales ya teníamos nuevamente el vector. En Argentina apareció nuevamente en 1984. Acá se comporta como brotes epidémicos en los meses de más calor, desde noviembre hasta mayo. Estos brotes epidémicos son cíclicos, cada 4 o 5 años el brote es importante. El primero fue importante en el 2008-2009, después 2016 y ahora en el 2020. En los otros años no es que no haya brotes, pero son mucho menores los brotes. Después del último brote, que fue en el 2016, la Organización Panamericana de la Salud ya había alertado, porque ya había visto en muchos países que había brotes y que el vector estaba circulando en forma muy importante, y ya había advertido que para el 2000 iba a ocurrir esto. Y en Argentina llegó ahora el brote de dengue, ¿no? Ahora en la próxima le voy a decir cuántos casos ya están confirmados. Lo que le quería decir que en la zona de Capital, los primeros brotes autóctonos se dieron después de un brote que ocurrió en Bolivia y en el norte argentino. Todos los casos de dengue que habían ocurrido en Buenos Aires no eran brotes autóctonos. El primero ocurrió con la epidemia del 2009, en la cual se reportaron 26.900 casos de dengue. En la del 2016 aumentaron los casos un 53%. Y en el 98% de los casos los serotipos son el DEM1 y el DEM4. En la situación actual, en la Argentina se notificaron entre la semana 31 del 2019 y la 14, que es las primeras 2 semanas de abril, 39.000 casos sospechosos y se confirmaron más de 14.000 casos de dengue. Lo interesante o lo diferente con el último brote epidémico es que apareció un nuevo serotipo. Cobró mucha importancia el DEN4, que es casi nulo, era un 2% en el 2019, y apareció el serotipo DEN2, que con un 2%. Ya cuando el brote comienza en el 2019, Brasil termina el año 2019 con un brote epidémico con los 4 serotipos circulando. Bueno, posteriormente esto pasa a la Argentina, llega a la Argentina y ya tenemos 3 serotipos. Y actualmente lo tenemos en 16 provincias, con lo cual si el vector no se elimina, lo puedo tener en cualquier momento. En el brote del 2016 afectó las 24 provincias de la Argentina. Acá tenemos los casos positivos de dengue según antecedentes de viaje. Acá vemos que en todas las provincias del centro tengo gran cantidad de casos positivos de dengue autóctono. En Cava tenemos el serotipo DEN2, y también en la provincia de Misiones tenemos el serotipo DEN2, que forma el 2% del total de los casos. No tenemos casos autóctonos en las provincias del sur y casi ninguno en las del Cuyo. Pero sí en el noreste y noroeste argentino tenemos un montón de casos autóctonos. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, que no estaba en esta,
no están los casos considerados de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que los casos comienzan a aumentar desde febrero. En marzo se empieza a dar un pico. Estos casos se confirmaron como dengue. Y acá vemos una disminución interesante para mediados de marzo, pero esto es muy probable que se deba a la aparición del COVID. Que la aparición del COVID trajo toda la atención hacia el COVID y disminuyó la sensibilidad diagnóstica con respecto a la clínica de los casos de dengue. Después comenzó a aumentar un poco más, pero esto seguramente la explicación puede estar dada por el comportamiento del brote, pero es muy probable que sea por el COVID. Todos los casos detectados deben ser reportados al Sistema Nacional de Vigilancia, que es el SISA. La notificación se realiza de acuerdo a la situación epidemiológica. Si se trata de casos de dengue sin circulación viral confirmada, se hace un ingreso individual, o sea, paciente por paciente, cargando todos sus datos, la fecha en que si hizo un viaje, la fecha que realizó el viaje, si fue vacunado para la fiebre amarilla, porque puede haber falsos positivos después en las técnicas que para detección, y sí o sí tengo que tomar muestra para el laboratorio. En cambio, en los casos donde hay una circulación viral confirmada, donde ya hay una epidemia, el ingreso en el sistema solo se realiza en forma agrupada y por semana epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que si un sanatorio recibe 200 pacientes, el médico puede decidir que solo el 10% se le haga, y estamos en un área epidémica, solo un 10% se le haga al laboratorio, que es lo mínimo que hay que hacer para ver si comienza a circular otro serotipo. Pero el resto de los pacientes, el otro 90%, se ingresa al sistema SISA en forma agrupada y se ponen de 200 pacientes, 100 fueron casos de dengue. Y no hay necesidad de ingresarlo uno por uno. Lo que pasa es que cuando un paciente llega a un laboratorio, como nosotros, como Rosy, se nos derivan muestras para procesar, obviamente que el derivante va a querer el resultado del paciente y ese paciente va a querer su muestra. Entonces, por más que estemos en una situación, en una zona de epidemia, sí o sí nos vemos obligados a cargarle todos los datos y a cargarle su resultado. Bueno, como les dije anteriormente, cuando no hay circulación no hace falta confirmarlo por el laboratorio. Bueno, ahora sigue, entonces, para los casos cuando no hay circulación viral confirmado, para los casos donde se pide confirmación por laboratorio, Darío va a continuar con la segunda parte de la charla. Muchas gracias. Dejé de compartir, ¿no? Sí. Ahí está. Está bueno, yo voy a continuar con la charla. Bueno, a modo introductorio voy a mencionar los 3 pilares que se necesitan para llegar a un diagnóstico en las infecciones virales, en la cual está lo que es obviamente la clínica, los factores epidemiológicos, como sabemos el tiempo, el lugar y qué tipo de personas llega a afectar, y lo que es meramente nos compete a nosotros el laboratorio virológico. Estos son los 3 pilares que se aplican para todo en el diagnóstico de infecciones virales. Para lo que se compete a lo que es el diagnóstico para dengue, no podemos entrar en 2 tipos de diagnósticos, o sea, 2 tipos de ayuda diagnósticas, como ser el estudio de laboratorio de rutina, que se puede hacer por una rutina en planta o por guardia, a través de lo que es un análisis hematológico, química, coagulación, y también lo que yo me voy a basar básicamente es por el estudio virológico, que podemos tener 2 tipos de métodos: los métodos directos, en la cual uno va a buscar al virus propiamente dicho, y los métodos indirectos, en la cual buscaremos la respuesta inmune, o sea los anticuerpos. Con respecto a la parte, bueno, este es un grafiquito que está muy, muy lindo, en la cual puede explicar los distintos tipos de métodos directos e indirectos. Dentro de los directos tenemos lo que es aislar al virus, la detección del genoma viral o a un tipo de proteína, como ser en este caso el NS1, en la cual vamos a gozar un poco de lo que es la especificidad para los distintos tipos de métodos. Y bueno, de acuerdo a la cinética o la evolución del virus, vamos a llegar a encontrar más adelante lo que son los anticuerpos, los estudios serológicos, en la cual vamos a tener mayores oportunidades para encontrar a esta respuesta inmune.
Bueno, en todo diagnóstico biológico, nosotros necesitamos saber la cinética, la patología del virus en sí, aplicable a todos, en la cual específicamente para lo que es el virus dengue, tiene un periodo, digamos, de viremia muy corto, comparado, por ejemplo, a lo que es el Zika o lo que es chikungunya en su momento, en la gran emergencia y la emergencia del 2016, que se originó. En este caso, lo que es el virus dengue tiene una cinética viral de hasta 7 días, podemos ya encontrar una carga viral. Comenzando el día 5, podemos encontrar ya la secreción de anticuerpos, y ya comenzando la segunda semana, el día 12-14, vamos a detectar los anticuerpos IgG. Esto para un caso de una infección primaria. Para lo que sea una infección secundaria, obviamente, a través de esos linfocitos de memoria, se exacerbaría los anticuerpos IgG ya desde uno de los primeros días de inicio de la segunda infección por el virus. Yo basándome más en un principio por los métodos directos, como dije, la etapa crucial de poder detectar algunos algunos de los elementos necesarios para detectar al virus es hasta el día 7 aproximadamente, en la cual comenzamos con, por ejemplo, lo que es el aislamiento viral. Es un método clásico de la virología clínica, en la cual ya en un laboratorio clínico básico y un poquito más complejo no se está haciendo a través de cultivos virales. También el estudio, obviamente, de genoma viral a través de lo que es una PCR. Y bueno, el antígeno NS1, que es una glicoproteína que tiene mucha ayuda en algunos momentos, digamos, o circunstancias para el diagnóstico de lo que es dengue. Es decir, que la primera etapa es el diagnóstico del virus, la primera semana. Con respecto a lo que es el antígeno NS1, podemos tener por métodos de ELISA, o que hace unos 5 o 6 años comenzaron a comercializarse los métodos rápidos, los inmunocromatográficos para NS1. Como dijo, el aislamiento del virus ya no se usa, no se está usando, solamente lo usa en laboratorio de referencia. Para decir lo que es el aislamiento viral, obviamente dije como es la primera etapa, la etapa aguda, del día 1 al 5, es un método muy lento, por eso le dije que es un método de lo que es la virología clásica. Se necesita instalaciones apropiadas, es laborioso, pero confirma infección y puede identificar serotipos. Para lo que es el diagnóstico molecular de dengue, las primeras PCR que aparecieron para dengue fueron las llamadas Nester PCR convencionales, en la cual eran métodos, digamos, que en su momento eran importantes por el hecho de que no se conocía, no se había descubierto lo que era la PCR real time. Esta Nester PCR tiene comparado cuando luego surgió la PCR real time, que tiene que hacerse varios ciclos de PCRs, es una PCR a punto final, no es cuantitativo, entonces uno no podía medir lo que es la carga viral de la infección. Entonces después surgió la PCR real time, con las ventajas que era mucho más rápido, más específicas y sensibles, y bueno, obviamente se eliminaba también el efecto de lo que es la contaminación de una PCR convencional, una Nester, por el hecho de tener varios pasos en el procesamiento. Esta PCR real time, además como lo que es la Nester PCR, permite diagnosticar los distintos serotipos, es decir, buscando un target en la región 5', lo que es la región de la cápside, o una PCR genómica, en la cual te permite decir es detectable o no, pero no te permite diferenciar lo que es el serotipo. Son zonas Tachman, y bueno, son, como dije, sensibles específicas. Luego también la CDC en su momento también lanzó una PCR real time, en la cual permitió armonizar un poco más lo que son las PCR real time a nivel mundial, en la cual permitía también diferenciar los distintos serotipos. En Argentina, por ejemplo, el diagnóstico de lo que era la confirmación de lo que era dengue, lo hacía un solo instituto, que es el Instituto Maesteri,
A través de este tipo de PCR comenzaron a descentralizar un poco en lo que es la confirmación de lo que es el virus dengue, a través, por ejemplo, de como menciona, la PCR real time, o también una multiplex, que es trioplex, que surgió como consecuencia de la reemergencia del virus dengue en el 2016 y la emergencia de nuevos virus como fue el virus Zika y el virus chikungunya. Entonces, es como que a través de esos procesos de epidemias o de pandemias vamos siempre a la mejora en el diagnóstico virológico. Lo estamos pasando hoy y bueno, está mejorando lo que es el diagnóstico para general, o sea, para dengue o en este caso lo que sería COVID. Bueno, para ver cómo funciona esta PCR, la CDC nos permite diferenciar también los distintos serotipos, genotipos, digamos, del dengue, a través de los distintos canales de fluorescencia que tiene la PCR real time. Lo más importante es también tener un control de extracción de células para ver el tipo de calidad de la muestra. Como se puede ver en la última fila, si un resultado de un RP, por ejemplo, negativo, es un resultado inconcluso. En su momento, en el 2016, cuando había co-circulación de virus Zika, tomó mucha importancia estas PCRs, también las multiplex, porque son PCRs que no dan reacción cruzada entre, por ejemplo, dengue y lo que es Zika. Sí, un estudio serológico, en su momento en la co-circulación, podía dar una reacción cruzada y no llegar a un resultado definitivo. Hoy en día también están surgiendo otros tipos de PCR, como ser la amplificación isotérmica de la PCR. Tiene la ventaja que a veces no se necesita un termociclador para hacer la PCR convencional y la real time. Solamente con un bloque térmico de mantener una temperatura 60 a 65 grados uno puede llegar a amplificar a través de esta PCR. También se puede, digamos, adaptar a métodos rápidos que en épocas de lo que son pandemias, epidemias, se pueden llegar a evidenciar los distintos tipos de virus y la co-circulación de estos arbovirus. Bueno, después, otro de los métodos directos, estamos hablando de lo que es el antígeno NS1, que esta es una glicoproteína no estructural, también se lo encuentra, como dije, en la fase aguda. La diferencia que tiene con la PCR, los dos son métodos directos, pero la PCR generalmente lo podemos llegar a detectar hasta el día 7 de comenzado los síntomas. La NS1, dependiendo del método que uno usa, se puede llegar a extender hasta el día 9, inclusive hasta el día 13 se han encontrado. Es decir, que nos da un poquito más de límite de utilidad que tiene la NS1, dado que tiene una viremia muy corta, lo que es la infección por dengue. Los ensayos comerciales, como dije, son ELISA quali o quanti, pueden haber métodos rápidos. Es de fácil de realización si lo usamos como método, digamos, de screening en una guardia, por ejemplo. No identifica serotipo y está influenciado por distintos factores, como ser los días de evolución, el serotipo viral, el estatus inmunológico, carga viral, y si puede ser una infección primaria o secundaria. Para analizar un tipo de las performances de los kits comerciales de NS1, por ejemplo, la sensibilidad, especificidad de algunos métodos de ELISA NS1 varían entre un 100 a 99%, comparado a lo que son los métodos rápidos, por ejemplo, que algunas marcas no llegan a cumplir los requisitos de sensibilidad, llegando a una sensibilidad del 43%, con buena especificidad, pero baja sensibilidad para lo que son métodos rápidos. En el mercado existen un montón de métodos rápidos con buena sensibilidad, especificidad, se han mejorado la producción de los kits, por ejemplo acá, se ha mejorado a lo que respecta a métodos rápidos, en su sensibilidad, especificidad, estamos hablando ya de una sensibilidad un poco más elevada, para los métodos rápidos, como ser un 87%, los ELISA son un poco más sensibles y específicos, así que, pero en el mercado hay una gran variedad y abanico de posibilidades de poder elegir estos tipos de métodos. Para lo que son métodos indirectos, como dije, tenemos los métodos de screening, que son muy sensibles, pero pocos específicos, no tan específicos, y los métodos confirmatorios. Dentro de los confirmatorios tenemos la inhibición de la hemaglutinación y la neutralización de cultivos.
Para lo que son anticuerpos, tenemos los dos más importantes, obviamente, la IgM y la IgG. Hoy en día, antes te contaba con lo que es los de ELISA, antiguamente no se contaba con las IgMs, hoy en día ya se cuenta con la IgM y la IgG, y aparte surgieron los métodos inmunocromatográficos, también para anticuerpos, no solamente para el antígeno NS1. Para lo que voy a lo que es la serología IgG-IgM, como había mencionado anteriormente, lo que era la cinética del virus, en la infección primaria cobra importancia en la primera etapa, lo que es la IgM, hasta comienza a aparecer desde el día 5 aproximadamente, puede perdurar, se han encontrado estudios en los cuales esos anticuerpos IgM pueden perdurar hasta de 60 a 90 días, es decir que como en otras infecciones virales, la IgM no es diagnóstico o confirmatorio de alguna infección aguda, más que nada por este virus. La IgG ya la segunda semana comienza a cobrar importancia, y en la infección secundaria, como se puede ver, el anticuerpo, lo que es la IgG, a través de por tener esos linfocitos de memoria, comienza a detectarse en los primeros días ya de la infección, con títulos muy elevados. Lo que son las serologías para IgG-IgM lo podemos disponer en el laboratorio, son de baja complejidad, no podemos diferenciar los serotipos, como sí lo hace una PCR, tiene a veces la desventaja de las reacciones cruzadas con otros flavivirus, también puede ser por una vacunación, por la fiebre amarilla, o en su momento con lo que fue la cocirculación con Zika en el 2016, podían haber reacciones cruzadas de lo que es la IgM-IgG. Para lo que es la IgG, por ejemplo, en su momento cuando no había la IgM, se estudiaba a través del par serológico, es decir, se tomaba la muestra en la fase aguda, en la fase convalescente temprana, y luego se tomaba la muestra al día 14 o al día 21, y si había una cuadriplicación de los títulos de anticuerpos, se consideraba una infección aguda. Se usaba esto cuando la PCR no era disponible, no había IgM, entonces era el único método diagnóstico. Hoy en día también se puede llegar a utilizar, pero bueno, sería más que nada para fines epidemiológicos. Hay que diferenciar entre lo que es un método de ELISA de captura o indirecto para lo que son para las IgG, dado que la de captura, para lo que son infecciones secundarias, hay una exacerbación de los anticuerpos y mayor posibilidad también de producir falsos positivos, y la indirecta más que nada por lo que es la primoinfección. Un esquema de lo que es el MAC ELISA para IgM, por ejemplo, es la de captura, en la cual en la fase sólida está recubierto por los anticuerpos dirigidos contra la IgM, que son específicos. En el mercado existe una amplia variedad de marcas que se basan en esta detección método de captura para los anticuerpos. A posteriori comenzó a surgir los métodos inmunocromatográficos, muy útil, como mencioné, en laboratorios, digamos, o centros, de baja complejidad, en laboratorios de guardia, en atención al paciente cercana, lo que se llama los point of care. Así que bueno, para analizar un poco lo que es la performance de los kits serológicos para IgG y IgM, como se puede ver, para lo que es IgM, la sensibilidad y especificidad son muy buenas, no así para la IgG. Hay una gran variedad de marcas, en la cual, por ejemplo, la primera de la IgG tiene una sensibilidad del 56%, en la cual no cumple el requisito, y bueno, yo a la hora de elegir no elegiría eso. Como dije, también comenzaron a surgir los métodos, los test rápidos, muy utilizados en centros primarios. También surgieron test rápidos combinados, es decir, el NS1, que nos indica para la infección aguda, y los anticuerpos IgG-IgM, con utilidad y una sensibilidad que ronda entre el 77 al 98% y una buena especificidad también. Bueno, acá este trabajo también lo que hace un estudio de sueros en etapas convalescentes, y se puede ver lo que es la sensibilidad, los valores predictivos positivos y negativos de las distintas marcas,
Por ejemplo, este ELISA tiene muy buena sensibilidad, especificidad. Hay otra que creo que figura Eurimune, que lleva una sensibilidad que se llegó al 38%, no son muy buenos, pero a la que voy la diferencia entre los ELISAs y los métodos rápidos, en este caso para IgM, hay diferencias con respecto a lo que es la sensibilidad, especificidad, siendo una ELISA mucho mejor, obviamente, para un laboratorio en la cual uno necesita, digamos, un volumen mayor de muestras y, bueno, es mucho mejor para eso. Bueno, para lo que es el diagnóstico confirmatorio, es la prueba de neutralización a modo, digamos, de comentario, es la interacción entre el virus y el anticuerpo, en la cual se inactiva el virus y se pierde la capacidad de infectar y replicar cultivos de células. Este método obviamente no está disponible para todos los laboratorios, solamente lo hace el centro de referencia, y lo que hace el gold estándar y permite es un método confirmatorio. Para lo que fue el algoritmo en 2014-2015, una evolución de 0 a 3 días, comenzados los síntomas, algunos métodos, los métodos que se van a aplicar van a ser el antigenemia NS1 y una PCR real time. Obviamente el aislamiento viral no lo hacemos. Ya entre el día 4 y 6 ya se comenzaría a usar no solamente la NS1 y la PCR, sino también la IgM. Y para evolución de mayor a 6 días, comenzados los síntomas, comienza a cobrar importancia la IgM. Recordemos que la PCR, yo le dije que hasta el día 7 se podía encontrar, se podía detectar genoma viral. Pasando esos días ya se negativiza generalmente. Bueno, lo que es este algoritmo, a modo de resumen, la muestra viene de suero en los primeros días, en la cual se hace la PCR y el antigenema NS1. Encontramos, podemos confirmar desde el laboratorio en 2 casos, en la cual la PCR sea positiva y el antigenema sea positiva, es un caso confirmado, y en el día de 4 a 6, la PCR, donde se hace la PCR, la antigenemia y la IgM, si la PCR y la IgM son positivas, se consideran casos confirmados. En los demás casos, lo que se hace es pedir la segunda muestra y hacer la prueba de neutralización por los centros de referencia. Bueno, creo que esto te comentó algo Vero, así que bueno, lo voy a pasar por alto. Y bueno, para mencionar, es un caso clínico que nos tocó en el laboratorio de urgencias, un paciente de lo que es el día del 15 de abril del 2020, lo hice a modo resumido, un paciente masculino de 34 años concurre a la guardia médica. Estamos hablando de mitad de abril, en la cual ya se comenzaba, había la circulación comunitaria de COVID, sin antecedentes de viajes. Se presenta con un cuadro de 72 horas de evolución de fiebre, dolor de cabeza, mialgias y malestar general. Sin antecedentes de enfermedad de base, con una radiografía de tórax normal y sin manifestaciones respiratorias. ¿Qué pasa? Por la época que estamos viviendo, a fecha abril, viene un paciente a la guardia que ocurre con fiebre, lo que uno trata de... tiene metido no me pongo en el lugar de los médicos, pero bueno, es lo que le pasaron a mis colegas, es fiebre, piensan COVID-19, digamos. Pero también tienen que tener en cuenta que hay una circulación autóctona de lo que es el dengue acá en lo que es Buenos Aires. Entonces se solicita por guardia un hemograma, un hepatograma, coágulo, antigenemia NS1, que se hace también a modo de screening, no es confirmatorio, pero en esta época de pandemia nos permite orientar, una PCR, IgM para dengue y PCR para COVID. Entonces lo que arroja el laboratorio de guardia es una leucocitos, una leucopenia de 2400 unas plaquetas dentro del rango normal. Estamos en el periodo de 3 días en la cual podemos llegar a encontrar las plaquetas ahí normales. El paciente se había repetido a 2 o 3 días posteriores y las plaquetas le bajaron. Un hepatograma normal, coagulograma normal. La antigenemia por método rápido, a que es lo que voy, le dio positivo por guardia, entonces permiten hacer un screening y una diferenciación en estos casos y en esta época de un paciente que es dengue,
con alta sospecha de dengue, que no es un caso confirmado, con lo que puede llegar a ser un COVID. En el momento, al otro día, se hace la PCR para COVID, en la cual se descarta, es no detectable, la PCR para dengue es detectable, y la IgM, obviamente, por la etapa aguda es negativo. A lo que voy es que, por ejemplo, en Brasil ya está la circulación de dengue autóctono, lo que es la etapa marzo, abril y mayo, y se solapó con el brote de lo que es COVID-19 a principios de marzo y a la fecha. Entonces, bueno, surgieron estudios ahora, papers, en la cual hacen hincapié de la alerta que tienen que tener, digamos, los médicos a la hora de la asistencia primaria a los pacientes que concurren a la guardia con fiebre, y de tener en cuenta esta co-circulación. ¿Por qué? Por el hecho de que a veces entra un paciente únicamente con una fiebre, puede ser dengue, lo pueden tomar como caso sospechoso de COVID, pueden ocupar, digamos, algún tipo de, digamos, el gasto de internación de un paciente por COVID, que a veces no lo es. Entonces, bueno, se mezclan estas dos cosas a nivel costo, se eleva un montón con estas dos circulaciones de dengue, pero también se ha reportado en Singapur, digamos, falsos positivos de los IgM por dengue en pacientes con COVID. Entonces, como que también hay que ver al final de esta pandemia qué resultados vamos a obtener, como sí se obtuvo en el rebrote de lo que fue el dengue en 2016 con Zika, en la cual tampoco se sabía mucho cómo iba a ser el comportamiento entre dengue y Zika. Lo mismo nos estaría pasando en lo que es dengue-COVID. Hasta la fecha yo desconozco si acá en la Argentina hubo una coinfección de dengue-COVID. Hablando con amigos, colegas, todavía no me refirieron, pero bueno, sé que en otros lugares hubieron falsos positivos entre dengue y COVID. También se ha reportado 2 coinfecciones, también en Singapur, digamos, de casos de dengue-COVID, en la cual había un paciente que entró con sintomatología de dengue, se confirmó el caso de dengue, a posterior volvió el paciente con síntomas respiratorios y se le había hecho una PCR y había dado positivo. Entonces, a lo que voy es que, bueno, estamos viviendo en esta época, se nos hubo una co-circulación de estos dos virus, y a lo que voy es cómo interpretar a veces el paciente en una etapa febril, desde por ejemplo, una guardia, cómo lo presenta el médico, y bueno, no sé si por ahí el doctor quiere comentar algo de esto, pero bueno, eso era todo, digamos. Muchas gracias, Darío. Y gracias, Vero. Gracias al doctor Santiago Rossi, que está presente, que es el doctor médico del Centro Rossi. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta por chat, o levantan la mano, o comentario, o contar la experiencia, Javier, levanta la mano, habilitalo, por favor. No, los comentarios han sido que las charlas son claras, pero no ha habido preguntas. Pueden dejar las consultas y les responderemos. Bueno, si no hay preguntas, acá aclaran que estuvo muy claro, que les gustó la charla. Y bueno, la idea era compartir. Nuestro laboratorio posee todos los test presentados, métodos directos e indirectos, y PCR, y sí es cierto que en nuestra experiencia nos derivan pacientes con síntomas, y a veces en el ambiente médico se duda si están frente a un dengue o a COVID. Hay sospecha de COVID y a veces es dengue. Pero bueno, la coinfección, como comentó Darío, no lo hemos experimentado. Si bien en otros países sí se ha comentado esto. No sé si querés hacer algún comentario, Santiago.
Quieren consultar sobre los estudios que indican que el mosquito tiene más adaptaciones al frío. No, de esos estudios, Doc, no, desconozco, sí. Sí, no, sí se ha visto que sigue estando el mosquito con... Sí. Sí, al mosquito ya no solamente se limita en las áreas tropicales y subtropicales, ya se lo ha detectado en otras áreas, en otras regiones. Claro. Los estudios no. Uh-huh. Bien. Acá me dicen que hizo otra pregunta. Arriba se me pasó otra pregunta. Un segundito. Que dice cualquier serotipo puede dar una infección secundaria. Los serotipos que son más propensos a dar una infección secundaria son el 2 y el 3. Pero hay algo que aclarar. Una infección secundaria que se da siempre que la persona lo pique un serotipo diferente, no necesariamente va a terminar en dengue grave. Entonces, una persona tiene dengue por primera vez, lo pica un mosquito con otro serotipo, va a tener un dengue secundario, quizás tenga mayor cantidad de manifestaciones clínicas, pero no necesariamente va a terminar. Depende mucho también, como dije, del serotipo viral. El 2 y el 3 son más virulentos que el 1 y el 4, y también depende de algunas características particulares del individuo. Generalmente las infecciones secundarias que terminan y que empeoran son en sexo femenino, en chicos más que en los adultos, en personas jóvenes, no en chicos, más que en personas mayores. También depende del índice de masa corporal, y muchas veces los que están estudiando son polimorfismos del HLA. Entonces hay cosas que son inherentes al virus, como el serotipo 2 y 3, pero también inherentes al individuo. Hay casos si bien no son muchos, pero hay casos de dengue grave que son en la prima infección. Entonces, a ver, para que quede claro, hay mayores casos de dengue grave en la segunda infección por otro serotipo, pero no es exclusivo de la segunda infección, porque también ocurre en la primera, y no necesariamente una segunda infección termina en dengue grave. Bien. Otra pregunta, Darío, si tenés experiencia en diagnóstico de PCR en orina para dengue. No, Lili, no, experiencia en orinas no. Sí fueron con otros arbovirus como Zika, chikungunya, que se podría usar, pero para dengue no, únicamente suero, también el líquido cefalorraquídeo, pero para orinas no hay experiencia. Okay. Por lo que yo conozca, no se hace PCR para orinas, para lo que es dengue. Hay una participante que comenta que está en Misiones, la peor zona, y se aumenta aún más la tercera infección. Y acá también dice que alguien tuvo dengue 3 veces. Sí. Y que tuvo dengue hemorrágico. En realidad, ya a partir de la segunda infección, si la persona tiene predisposición por su sistema inmune en la segunda infección a hacer dengue hemorrágico o dengue grave, porque ya no lo llamamos hemorrágico, en la tercera va a tener la misma posibilidad de hacer dengue grave. Hasta ahora lo que se han detectado, o sea, como los serotipos se diferencian en un 20, un 30%, se han detectado personas como Paola, que escribió, con 3 serotipos diferentes. No se ha detectado personas con 4 infecciones. Y el dengue grave se ha detectado tanto en la segunda como en la tercera infección. Es como que ya el sistema inmune, que es el que se exacerba, es no solamente una respuesta humoral, lo que hay una elevada respuesta a nivel celular, y con gran liberación de citoquinas, y si ya hubo una alerta en la segunda infección, es muy probable que en la tercera infección pase lo mismo, ¿sí? Claro. Y hasta 3 casos, sí, hay varios casos reportados en la bibliografía de 3 infecciones. No encontré nada que dijera que alguien haya tenido 4 infecciones. Uh-huh. Y consultan si es posible saber qué serotipo infectó a una persona ya una vez pasada la fase aguda de la infección. Y de ser así,
qué método se utiliza. Lo que se podría hacer es la neutralización de los anticuerpos, pero no lo hace el laboratorio de referencia únicamente. El serotipo uno lo detecta en la PCR, en los primeros 7 días de la infección, es lo más rápido que se puede hacer. Después se usa el par serológico para buscar, digamos, por método de neutralización, pero lo hace únicamente el centro de referencia porque es una técnica muy compleja. Claro. Muy bien. Los métodos de ELISA no te permiten detectar lo que es serotipo, digamos. Bien. Acá comenta alguien de Salta que están haciendo en suero y orina, y pasa que detectan en orina hasta a veces en el 6º o 7º día, y en suero le hacemos al revés, y cursan algunos con IgM positivo. Sí, también tenemos el caso de una antigenemia en S1 positivo con una PCR negativa. A veces la antigenemia un poco más, digamos, perdura un poco más en el tiempo, y es como que te da a dudar a la hora de validar un resultado, que decir, bueno, una antigenemia en S1 positivo con una PCR negativa. Ahí en ese caso entraría en juego la IgM para que nos ayude al diagnóstico, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, cualquier consulta, más consultas creo que no hay, pueden escribirnos al Centro Rossi, a Verónica o Darío, responderemos, y muchas gracias por este tiempo para escuchar la presentación. Y bueno, gracias a todos y gracias al doctor Santiago que también estuvo presente en la presentación. Bueno. Muchas gracias. Estamos. Gracias. Chao. Bien.